Buenos días, estimados participantes. En esta oportunidad desarrollaremos el tema referente a la lectura de múltiples documentos, contenido esencial para llevar a cabo las distintas tareas de escritura durante este seminario. ¿Qué implica leer múltiples documentos para escribir un texto? De un lado, es necesario definir la situación de escritura. ¿Por qué voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? ¿Sobre qué contenido? ¿Con cuáles objetivos? Si son intrínsecos o impuestos, en cuyo caso son objetivos funcionales. En lo que respecta a la elaboración del planteamiento del problema de la tesis doctoral, es un objetivo funcional. ¿A cuál audiencia va dirigida esta producción escrita? ¿En cuál campo del saber se va a vehicular este contenido? ¿Con qué estructura retórica debo elaborar el texto? Para el caso de la tesis, sabemos que lleva un planteamiento del problema, un marco teórico, marco metodológico, descripción de resultados y discusión de resultados. ¿Cuál es la audiencia? Debo también reflexionar y hacer consciente el léxico específico del área disciplinar. Debo reflexionar también acerca de cómo quiero que el público lector me vea, qué imagen quiero mostrar, y a su vez debo pensar en cuáles son las competencias, cuál es la formación y cuáles son las expectativas del público lector. De otro lado, es necesario desarrollar actividades complejas de búsqueda de información, comprensión de estos contenidos, elaboración de síntesis mediante diversas estrategias e integración de estas informaciones para crear un nuevo producto escrito. En este sentido, la lectura de múltiples documentos es una práctica intertextual porque, como ya hemos dicho, en todo texto confluyen diversas voces y entramos en diálogo con ellas cuando leemos, cuando escribimos. Por eso se dice que esta actividad es interactiva. Tiene como propósitos integrar los contenidos que leemos en diversos documentos para producir un nuevo texto. Esta práctica social requiere buscar la información en diferentes fuentes, evaluar su calidad, confiabilidad y relevancia, seleccionar las informaciones y luego utilizar unos contenidos específicos para elaborar otro texto. Como ustedes saben y los han empleado, hay una serie de procedimientos de búsqueda de información. Uno de ellos es la búsqueda por materia en los catálogos institucionales, en los catálogos de revistas, de instituciones académicas, búsqueda en bases de datos o bancos de información como Dialnet, Redalyc, Scielo, Scopus, entre otros, y buscadores académicos como Google Académico. Asimismo, hay que buscar por citas, por notas al pie de página, referencias citadas y artículos de revisión. Cuando nosotros estamos leyendo un texto, se establecen redes que nos van llevando de un texto a otro. Es así como veo una cita y en lugar de citar esta referencia,
voy al texto original, lo leemos y lo revisamos. Por lo tanto, la comprensión de múltiples documentos es uno de los principales mecanismos de aprendizaje en las disciplinas en el contexto universitario, como lo señalan Vega, Bañales y Reina en el año 2013. La comprensión de todas estas fuentes supone una representación mental de documentos individuales o documentos uno a uno, lo que en la literatura científica se denomina nodo de documentos o modelo de documentos, y luego la representación de dos o más documentos. Hacemos una comprensión de los componentes de las fuentes y se establecen vínculos entre unas y otras a través de la identidad del autor, quién es, cuál es su nombre, cuál es su estatus, la afiliación, a qué contexto pertenece, dónde se publica, cuál es el prestigio que tiene la revista, la forma del documento, el estilo, el texto, los propósitos retóricos, cuáles son las intenciones del autor, cuáles son las intenciones de la audiencia. Por ejemplo, de ustedes, la persona que va a trabajar con alfabetización académica debe considerar necesariamente autores claves, referencias obligatorias como Paula Carlino en nuestra comunidad latinoamericana. Debe buscar unas fuentes apropiadas, todos debemos buscar unas fuentes apropiadas y contenidos de primera mano. En los estudios doctorales ya es inadmisible que busquemos citas, fuentes secundarias, ni siquiera la otra lengua es un impedimento, porque ya en este nivel debemos manejar literatura en otras lenguas. Se establecen también vínculos o relaciones entre los contenidos para construir aprendizajes significativos, es decir, unos contenidos que estén articulados con unos contenidos previos. Hay que conocer el texto en sí mismo y su contenido literal, o lo que llamamos texto base, y también hay que hacer un modelo de situación de estos contenidos del texto base, porque hay que integrarlos con los conocimientos previos y hay que elaborar una serie de inferencias a partir de lo que vamos leyendo. Deducir unos contenidos que no están explícitos en el texto, pero que hay unos elementos, unas señales textuales que nos pueden llevar a elaborar esas inferencias. A veces leemos unos textos y no declaran explícitamente en qué teorías se fundamentan, pero en la medida en que nosotros vamos leyendo ya podemos hacer esas inferencias. Leer múltiples documentos supone además la representación intertextual de esos dos componentes o nodos de los diferentes textos. Es así como vinculamos fuente 1, fuente 2, fuente 3, los diferentes materiales a través de las citas, la formación que tiene el autor, su estatus, cuál es la afiliación institucional, cuáles son las perspectivas teóricas. Por ejemplo, si leo 20 documentos, debo clasificar aquellos que siguen una tendencia o una perspectiva teórica. Debo también clasificar y organizarlos, los que están relacionados con la formación, la tendencia del autor. Podría también organizarlos según las afiliaciones institucionales, los que son de una institución, de una universidad o de cuál
a cuál comunidad pertenecen. También debemos establecer vínculos de contenidos por tipos de conocimientos conceptuales, procedimentales o cuáles nos remiten a causa o a cuáles a consecuencia. ¿Cuáles procedimientos inferenciales debo aplicar para relacionar o establecer esos vínculos? Para explicar, predecir, establecer procedimientos y elaborar contenidos. También debo establecer vínculos relacionados con el tipo de tarea. Por ejemplo, si estamos elaborando un texto argumentativo, entonces vamos a buscar aquellos textos en los que se planteen posiciones o puntos de vista particulares. Las informaciones también las debo relacionar por las similitudes o las oposiciones que se establecen entre ellas. Cuando accedemos a un texto, aplicamos una serie de técnicas de lecturas que son básicas. Por ejemplo, lectura tipo escáner antes de leer todo el texto, un barrido, una visión general. Localizar conceptos o palabras claves que están resaltadas en negritas o en negrillas. Algunos textos también tienen recuadros y esos datos son fundamentales para ir comprendiendo la información esencial o imprescindible en ese texto. Leer el resumen o las conclusiones de un texto también nos ayuda a tener una visión previa y general. Revisar el índice es otra de esas técnicas de lectura básicas. Releer fragmentos que nos resulten difíciles. Identificar contenidos similares o diferentes a los leídos en otro texto. Y una de las técnicas básicas es subrayar. Pero estas técnicas de lectura las aplicamos en función de los objetivos de lectura. Si estamos leyendo en las redes sociales, por lo general no subrayamos, no tratamos de buscar conceptos claves o fundamentales, o también dependiendo de con cuál objetivo de lectura estemos accediendo a esos textos, pero en este caso me estoy refiriendo a la lectura y a la escritura académica. También estas técnicas se aplican en atención a las condiciones de la demanda de lectura. ¿Qué es lo que se está solicitando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de lectura? Y en función de él, entonces aplico unas técnicas específicas. En todo este proceso del modelo de documentos y de la representación textual e intertextual, la estrategia de síntesis es imprescindible. Es obligatorio, es necesario desarrollar distintas actividades para registrar la información más relevante y para utilizarla en la construcción de los textos, para integrar estos contenidos. Esa síntesis se produce intratextualmente, es decir, dentro de un mismo texto. Seleccionamos información, elaboramos unos contenidos, establecemos conexiones en todo el desarrollo de ese texto y reorganizamos las informaciones. Pero también esa síntesis se produce intertexto. Seleccionamos información de uno y otro texto, elaboramos de los distintos textos, establecemos también las conexiones entre dos o más textos y reorganizamos esos contenidos. ¿Para qué? Para integrar todas esas informaciones y elaborar un nuevo texto. Esto es lo que se denomina escritura elaborativa. Ahora bien, para ello es importante que también tomemos notas, que hagamos algunos resúmenes, que tomemos algunos apuntes. Algunos resúmenes son canónicos, muy estrictamente relacionados
con todo el contenido del texto, con cada una de sus partes, pero también hay resúmenes específicos, puntos claves que nosotros consideramos e incluso a veces tomamos solamente una cita de un texto. Y hay también resúmenes evaluativos en los cuales asumimos como lectores una posición crítica ante ese contenido que estamos leyendo. Entre estas estrategias de lectura hay una que es de gran trascendencia. A mí me ha resultado mucho con mis estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, y de hecho yo suelo aplicar esta técnica, que son los llamados formatos de notación intertextual, que se comportan como objetos epistémicos u objetos de gran utilidad para la construcción del conocimiento. Algunos de ellos son las tablas o matrices comparativas, los esquemas numerados para ir organizando nuestras ideas, los mapas conceptuales o cuadros sinópticos y, fundamental, las tomas de notas. Cabe destacar que este tipo de escritura se denomina escritura privada. Mientras nosotros vamos leyendo, vamos haciendo una serie de anotaciones, tomamos nota, tomamos apuntes, que luego sirven solo como consumo interno. Acá tenemos un ejemplo de formato de notación intertextual para procesar los antecedentes de una investigación. A ustedes les vendría muy bien utilizarlos para procesar, para organizar los antecedentes de su tesis doctoral. En una primera columna tenemos acá las referencias. Este fue para un trabajo que realicé. Consideré las referencias, el género, la sección que trabajaron los autores, a qué disciplina pertenecían, el corpus trabajado, algunos datos que eran obligatorios y los pasos retóricos o movidas retóricas que utilizaron en los géneros estudiados. Otro ejemplo de formato de notación intertextual, y este sí sería fundamental para ustedes para procesar los antecedentes. Primero tenemos acá el autor en la fila inicial, luego tenemos unas columnas. En la primera podríamos registrar el planteamiento del problema, luego los propósitos u objetivos de esa investigación, datos sobre el marco teórico, la metodología y los resultados. ¿Por qué procesar la información así es importante? Porque cuando ustedes estén analizando sus datos o estén elaborando el planteamiento del problema, dirán que ese objeto de estudio que ustedes han decidido suele trabajarse con tales teorías o con tales metodologías, o que se suelen establecer estos propósitos y que la tendencia en las conclusiones es hacia. Es decir, este contenido organizado de esa manera será muy favorable para elaborar nuestro planteamiento del problema. Seguidamente intentaré ejemplificar esta labor, esta tarea de trabajar con múltiples documentos. Fíjense en este texto, he tomado a propósito el mismo tema, que es leer múltiples documentos, porque además fue el material que trabajé, que leí, que revisé para presentar este trabajo. Observen que aquí he subrayado en amarillo alguna información, como leer múltiples documentos para escribir. Es una tarea compleja, es híbrida, es interactiva, se integran informaciones, se produce un nuevo texto e implica leer para escribir. De tal suerte que toda vez que accedamos a estos textos ya no tenemos que leerlos completos, sino solamente la información subrayada.
En este otro texto, la información subrayada es la siguiente. En primer lugar, el modelo de documentos, y allí se hace referencia a qué significa. Posteriormente, describimos los conocimientos, procesos, basándonos en el modelo MD Trace y concluimos señalando algunas implicaciones. ¿Por qué he subrayado esa información? Porque la lectura ya de ese resumen nos está indicando, nos está orientando acerca de cuáles son los contenidos primordiales que encontraremos en el texto completo. En este otro texto, también relacionado con el mismo tema, la comprensión de múltiples textos, subrayé otras informaciones. Por ejemplo, aprender en las disciplinas demanda que los alumnos comprendan e integren información, que es lo que hemos venido refiriendo. Supone evaluar la fiabilidad de las fuentes, tomar una postura crítica, explicar y construir unos argumentos. Y remarqué otra información relacionada con las demandas de lectura y escritura y el potencial epistémico que tiene estas tareas y su importancia en el marco de la alfabetización académica. En este otro texto subrayé una información que trata del mismo tema, pero conseguí unas informaciones similares a los otros textos. Por ejemplo, aquí se establece que esta actividad es una fuente de aprendizaje disciplinar, es decir, tiene potencial epistémico. Coincide con las otras lecturas en que se localiza, evalúa y utiliza la información para integrarla. Coincide también en la referencia a la alfabetización para la lectura, al pensamiento crítico, a la toma de decisiones y otra vez a la alfabetización de múltiples documentos, pero esta vez de documentos complejos. Este otro texto relacionado también con el mismo tema, fíjense que hace referencia a modelos de comprensión de múltiples textos, similar a lo que hemos venido leyendo. Coinciden en explicar que la comprensión de 2 o más textos es un proceso de construcción, ya lo hemos dicho. Observen entonces que hay contenidos similares, hacen referencia al modelo textual, al modelo intertextual, al modelo de situaciones. Todo esto va complementando las lecturas que ya hemos hecho previamente. Al final dice, comparativamente, la investigación centrada en la comprensión de múltiples textos de naturaleza multimodal ha sido menor. ¿Qué está haciendo este autor, Giovanni Parodi, aquí? Está haciendo una crítica a los trabajos que se han venido realizando en torno a este tema y en el marco de las demandas de los últimos tiempos. Una vez que leí todos estos materiales, que subrayé y tomé algunas notas, hice un esquema. En ese esquema partí de las exigencias universitarias en lectura y escritura o el movimiento que se conoce como leer para escribir. Y dentro de este movimiento, la lectura de múltiples documentos. Me pregunté qué es decir, es importante entonces, si yo iba a hablarles a ustedes de este tema, es importante saber qué es y qué implica, y por eso hice referencia a los beneficios, e implica también que esta tarea no se enseña explícitamente. En otras palabras, a nosotros normalmente no nos dicen qué hacer con la cantidad de textos que leemos. Nos demandan que los leamos y que escribamos un nuevo texto, pero normalmente no se nos enseña a leer y a procesar esta información. Y muchos se preguntarán, ¿pero nosotros sabemos leer? Sí, pero como ya hemos dicho, en cada instancia, con cada género discursivo y en cada nivel de escolaridad,
hay unas demandas de lectura específicas, hay unas estrategias específicas que se deben aplicar y unos procedimientos especializados y congruentes con la lectura y la escritura académica. En consecuencia, se requiere en cada etapa de escolaridad la alfabetización académica y particularmente en este nivel la lectura de múltiples documentos o la alfabetización de lectura compleja. Me pregunté en este esquema también cuál es el sustento teórico, en qué se fundamenta esta lectura de múltiples documentos. Básicamente se sustenta en el modelo de documentos y cuáles son las críticas, qué se dice de este modelo y qué se dice de esta práctica de lectura de múltiples documentos. Habida cuenta de todo lo anterior, de la lectura, revisión, selección y esquematización, elaboré esta síntesis que supone la integración de todos los contenidos. Me permitiré leerlo rápidamente. Las prácticas de lectura universitarias demandan el acceso y procesamiento de abundantes fuentes de información con el fin de elaborar un producto escrito. La lectura de múltiples documentos supone un doble rol del escritor, como autor que tiene la tarea de producir textualmente y como lector que dialoga con los distintos textos para realizar. Por lo tanto, es una labor compleja, híbrida e interactiva. Supone la búsqueda, selección y evaluación de las fuentes para integrar los contenidos, generar significados y construir un nuevo texto. Y aquí hice una cita en la que integré una cita parafrástica en la que integré los planteamientos de distintos autores. La comprensión de múltiples documentos favorece el conocimiento disciplinar y la profundidad en los aprendizajes. Sin embargo, a pesar de ello, en distintas investigaciones se reportan las dificultades que presentan los estudiantes. En este sentido, resulta fundamental que los docentes universitarios nos ocupemos de la alfabetización académica, tal como lo plantea Carlino. Es necesario propiciar la alfabetización de múltiples documentos complejos para enseñar explícitamente las estrategias requeridas e inferir los contenidos no solo en el interior de un texto, sino entre un texto y otro, pero además hay que valorar esos contenidos. Este proceso de comprensión y representación se sustenta en el llamado modelo de documentos. Sin embargo, estos modelos, aquí viene la crítica, estos modelos han sido criticados por considerar que se centran solo en los contenidos verbales y han descuidado la lectura de numerosos textos de naturaleza multimodal. Y aquí olvidé la cita, pero aquí debí colocar a Giovanni Parodi, que es de los autores referidos, quien hace la crítica. En líneas generales, la lectura de múltiples documentos es una práctica sociocomunicativa imprescindible para acceder a la lectura, para procesar esos contenidos y producir nuestro planteamiento del problema. Finalmente, les dejo una serie de referencias a las cuales pueden acceder para profundizar en este contenido. Muchísimas gracias por su atención.